Buenos días, mi nombre es Laura Andrea Caro Torres, me acompaña Sofía Zambrano. Karen Viviana Mora. Nosotras somos del programa de fisioterapia primer semestre. Vamos a hablar sobre heridas precordiales cardíacas. Introducción. En este trabajo se establecen los conceptos por herida con arma blanca, el cual se muestran los riesgos que pueden tener, demostrar que esto puede tener ciertas complicaciones y una de esas puede llegar hasta la muerte. ¿En qué sentido se puede causar esto? Se denominan lesiones por arma blanca aquellas lesiones que son ocasionadas por elementos, agentes o instrumentos que actúan sobre el cuerpo aplicando su punta o filo que poseen. ¿Qué tan profundas pueden ser las heridas dependiendo con qué objeto se haya hecho? Las heridas cortopunzantes asocian las características expuestas para las incisas y punzantes. Estas heridas resultan del movimiento del eje axial de la hoja, en toda su longitud, de forma perpendicular sobre la superficie corporal, lo que determina una herida incisa que es más profunda que ancha, predominio de la profundidad sobre la longitud. Las características de estas heridas, como ocurre en las punzantes, vienen definidas por un orificio de entrada, un trayecto y en ocasiones un orificio de salida. Hay varios tipos de armas blancas. Las características de una herida no posee bordes ni ángulos seleccionados. Su diámetro mayor puede ser igual o menor que el diámetro introducido del arma. No indica necesariamente la forma de sección del arma empleada. Su trayectoria es profundidad es más larga que la longitud ingresada del arma. Puede terminar en fondo de saco o tener carácter de perforante cuando hay nivel de entrada y de salida. Trauma cardíaco penetrante. Los pacientes con herida de corazón son un reto para el personal de urgencias en todos los hospitales del mundo, ya que esto dispone de poco tiempo para hacer el diagnóstico y el tratamiento. Debe instaurarse inmediatamente para disminuir la mortalidad y las complicaciones. Ya que el trauma de tórax es responsable directo de aproximadamente 25% de todas las muertes por trauma que ocurren en el mundo, y en no menos de otro 25% es factor asociado que contribuye a la muerte de los pacientes politraumatizados. Aproximadamente el 10% de los pacientes con trauma del tórax presentan lesiones del corazón. La mayoría de los pacientes, entre el 50 y el 82%, con tal herida fallecen antes de recibir atención médica y la mortalidad de los que llegan con signos vitales a un centro de urgencias varían entre el 8.5 y el 85%. Como podemos observar, la mortalidad asociada con estas heridas es bastante alta. En todo paciente que ingrese a la sala de urgencias con una herida en la región precordial o en el epigastrio se debe sospechar una herida del corazón, y aunque no presente síntomas ni signos de inestabilidad hemodinámica, se deben realizar todos los esfuerzos, con los recursos disponibles para destacarla. La región precordial, para el efecto llamado zona de riesgo, está delimitada arriba por el borde superior de las clavículas, abajo por el reborde costal inferior, incluido el epigastrio, y a los lados por las dos líneas medioclaviculares. Sin embargo, las heridas en otras regiones del cuerpo, particularmente las causadas por arma blanca, que afectan el dorso, el abdomen o el cuello, así como aquellas cuya trayectoria permita pensar que cruzaron el mediastino, también tienen alta probabilidad de haber lesionado el corazón. De hecho, más del 50% de las heridas del corazón son por objetos cortopunzantes, no penetran por la región precordial y deben sospecharse, por consiguiente, en todo paciente con gran inestabilidad hemodinámica o en estado de shock, cuya causa no esté bien definida. Existe una clasificación de las lesiones cardíacas penetrantes con base en la presentación clínica al ingreso a la unidad de atención. Categoría 1. Sin señales de vida, incluye pacientes con heridas torácicas penetrantes, inconscientes y sin signos de vida, sin pulso, sin tensión arterial y sin movimientos respiratorios. Categoría 2. Críticamente inestables, incluye pacientes con heridas penetrantes torácicas, hipotensión severa y paro cardíaco inminente. El cuadro clínico resulta de sangrado masivo de origen cardíaco o de taponamiento cardíaco severo. Categoría 3.
Taponamiento cardíaco incluye pacientes con herida precordial y signos típicos de paro cardíaco. Hipotensión, ruidos cardíacos alejados y presión venosa central elevada. Categoría 4. Lesiones toracoabdominales incluye pacientes con heridas en la topografía toracoabdominal, generalmente por arma de fuego, en quienes el diagnóstico de lesión cardíaca es enmascarado por las lesiones abdominales. Categoría 5. Presentación benigna, pacientes con lesiones precordiales estables hemodinámicamente, sin síntomas ni signos de hemorragia o taponamiento cardíaco. Una presentación frecuente de las heridas cardíacas es el shock hipovolémico secundario a hemorragia masiva. Este ocurre cuando la herida del pericardio no se obstruye con coágulos y es lo suficientemente grande para dejar escapar toda la sangre proveniente de la herida del corazón, que se acumula en el espacio pericardio. El drenaje de esta sangre desde el saco pericardio puede ocurrir al exterior o al espacio pleural. En el primer caso, el paciente ingresa hipotenso, pero con ruidos cardíacos audibles. En nuestro artículo nos presentan una discusión, la cual dice que la descripción de los pacientes estudiados coincide con la de otros estudios publicados. Es decir, la mayoría de los pacientes con herida de corazón son hombres jóvenes. El agente causal más frecuente es el de arma cortopunzante. La mayoría de las veces la lesión se localiza en uno de los dos ventrículos y es más frecuente que se lesione el lado derecho que el izquierdo. En esta serie, el 27.9% ingresó sin síntomas ni signos de herida cardíaca, es decir, con presentación benigna, como le decía anteriormente mi compañero. Estos pacientes, teniendo una herida en el área precordial, estaban sin ingurgitación yugular, con presión arterial normal, frecuencia respiratoria y cardíaca normal. A la mayoría de ellos se les hizo ventana pericárdica subsifoidea como método diagnóstico, probablemente por la rapidez con que se obtiene el resultado y la facilidad con la que se puede realizar una toracotomía cuando el resultado es positivo. Según Sada y colaboradores, sugieren que a los pacientes con presentación benigna se les debe practicar una ventana pericárdica subsifoidea. Sin embargo, los procedimientos invasivos están siendo reemplazados paulatinamente por los invasivos, de tal manera que el ultrasonido es actualmente el estudio inicial en lesiones precordiales sin indicación de toracotomía inmediata. En un reporte previo propusieron la ventana pericárdica por toracoscopía como una alternativa de la ventana pericárdica subsifoidea. Ahora la recomiendan en pacientes con lesiones precordiales de presentación benigna, con un resultado de ultrasonido equívoco o dudoso, hallazgos anormales en la radiografía de tórax, hemotórax o neumotórax, o cuando se desee descartar una herida de diafragma. Los pacientes con lesiones por arma de fuego presentaron casi 5 veces mayores riesgos de morir que los lesionados por arma blanca. Otras publicaciones presentan resultados similares, lo que coloca a la lesión por arma de fuego como un factor de mal pronóstico para sobrevivir. Los pacientes que ingresan en choque hipovolémico tienen mayor probabilidad de morir, 26.2%, que los que ingresan con taponamiento cardíaco, 4.65%, o con síntomas menores, 1.8%. Según este informe, el taponamiento cardíaco y las formas benignas de presentación, es decir, con lesión precordial sin síntomas o signos de lesión cardíaca, tienen un efecto pronóstico favorable comparado con la presentación clínica de choque hipovolémico con diferencia estadística significativa. Otros autores como Tibursky y Asensio presentan resultados similares. Hay mayor probabilidad de morir con la lesión de una aurícula o de varias cámaras, 18.5 y 28.5% respectivamente, que con la lesión de un ventrículo, 8.2%. Algunos estudios previos reportan resultados similares. En el trauma asociado en tórax y abdomen aumenta la mortalidad. Esto también está de acuerdo con el reporte inicial que hace Ibaturi.
de la asociación pronóstica entre el índice de trauma penetrante y la mortalidad en el trauma cardíaco. Este índice es la suma de los índices de trauma penetrante abdominal, trauma index y torácico, por lo cual quedan incluidas todas las lesiones de tórax y abdomen. También se demostró, igual que lo han hecho otros autores, que a medida que aumenta el valor de los índices fisiológico y anatómicos, aumenta la probabilidad de morir. El choque hipovolémico intraoperatorio persistente en este grupo fue un factor de predicción de muerte. Este fenómeno fue estudiado por Asensio y colaboradores, quienes lo definen como exsanguinación, y también lo consideraron un factor pronóstico adverso, si durante la intervención quirúrgica se presenta una arritmia que no mejora rápido y espontáneamente requiere el uso de maniobras farmacológicas o del desfibrilador, se presenta igualmente una mayor probabilidad de morir. Un choque hipovolémico es una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre y líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre en el cuerpo. Este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. Conclusiones. Se pudo concluir que las heridas precordiales abarcan varios tipos de elementos con los cuales se pueden ocasionar heridas. Entre esas están heridas por armas de fuego y, como en este caso, heridas por arma blanca, que también encontramos varios tipos. También se pudo concluir que dependiendo del elemento, ya sea de fuego o cortopunzante, puede llegar a tener ciertas complicaciones. Según nuestro artículo, concluimos que las heridas precordiales son causadas apropiadamente o no, en algunos casos, por ejemplo en cirugías, por algún trasplante u enfermedad, y otras por alcance de armas de fuego o cortopunzantes. Bueno, con estas conclusiones damos fin a nuestra presentación. Gracias por la atención prestada. Hasta luego.